¿Cómo están, estimados compañeros? Me presento. Soy el estudiante Jorge García de la carrera de Derecho perteneciente a la Universidad Técnica Particular de Loja. Y el motivo que nos atrae a este pequeño taller es para poder conversar sobre un tema que trata sobre el fortalecimiento cultural digital, prevención de violencia digital y protección de datos personales. Actualmente el uso de Internet y de la tecnología forma parte de nuestra vida diaria. Sin embargo, junto con estos beneficios también hay riesgos que pueden afectar nuestros derechos, especialmente a los niños. Este taller va enfocado especialmente para niños, niños y adolescentes que por medio de nosotros podamos hacerles llegar. Por ello es importante conocer cómo la legislación ecuatoriana protege a las personas en entornos digitales y cuáles son nuestras responsabilidades a utilizar la tecnología. Su importancia, ¿cuál es la importancia? Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos aplicados al entorno digital. Esto significa que los mismos derechos que tenemos en la vida cotidiana también deben respetarse cuando utilizamos el Internet, redes sociales o cualquier otro tipo de plataforma. En el caso de niños, niñas y adolescentes, estos derechos también tienen una protección especial porque se encuentran en una etapa de desarrollo. Este principio que guía esta protección es el interés superior del niño, que está reconocido en el artículo 44 de la Constitución del Ecuador. Tenemos varios consultores, pero me he tomado a este jurista chileno, Miguel Siguireno, que sostiene que los derechos de los niños no son solo concesiones del Estado, sino obligaciones que deben cumplirse para garantizar su desarrollo integral. Por ello, es necesario encontrar un equilibrio entre la autonomía de los menores y la protección frente a riesgos como el ciberacoso o el grooming. Como ejemplo, podemos tener lo siguiente: el acceso de un estudiante a Internet en una escuela como parte de su derecho a la educación, o la participación de un adolescente en un foro digital para expresar su opinión. Recordemos que para su protección tenemos que proteger su imagen como menores, evitando publicar fotografías sin su autorización, respetar su intimidad, evitando divulgar información personal y proteger su honor, evitando insultos, burlas o rumores en redes sociales. Como conclusión, dentro de este análisis puedo determinar que el desarrollo digital de los niños, niñas y adolescentes garantiza su protección, participación y desarrollo dentro de un entorno digital. En el Ecuador, la Constitución y las leyes especializadas aseguran su intimidad, imagen y seguridad. Esto como primer tema. El segundo tema que vamos a abordar es sobre la violencia digital, los tipos, riesgos y consecuencias. La violencia digital consiste en cualquier acción mediante Internet o tecnología que cause daño a la dignidad, intimidad, integridad o reputación de una persona. Entre las principales formas de violencia que encontramos puede ser el ciberacoso, la amenaza, los insultos, algún tipo de vulneración de datos personales, la difusión de contenido íntimo sin autorización. Entre los juristas que también me pueden acotar con este taller, encontré a Eric Atton que explica que la violencia digital no constituye un delito completamente nuevo, sino una forma moderna de afectar bienes jurídicos mediante herramientas tecnológicas. Los riesgos que generan este tipo de violencia son muy graves, como los riesgos que podrían ser pérdida de control sobre los datos personales, suplantación de identidad, daños psicológicos, afectaciones al honor y a la reputación y dificultad para conservar algún tipo de prueba para después poderlo denunciar. En el Ecuador, estas conductas están sancionadas por el Código Orgánico Integral Penal,
que establecen penas para delitos como la violencia o la intimidad o el grooming y hostigamiento digital. Como medida de prevención, perdón, se puede recomendar lo siguiente: utilizar autentificación de dos pasos, mantener los perfiles de redes sociales en privado, cuidar la información que compartimos y recordar que todo lo que publicamos en Internet puede permanecer allí por mucho tiempo. En conclusión, y como profundización de esta investigación, concluyo que la violencia digital en el Ecuador representa uno de los desafíos más críticos para nuestro sistema jurídico contemporáneo, pues no debemos entenderse como un fenómeno aislado o meramente tecnológico, sino como una mutación de las agresiones estructurales que ahora utilizan los TIC como vehículos para lesionar bienes jurídicos fundamentales como la honra y la integridad sexual. El tercer tema que vamos a abordar es cómo proteger estos datos personales. La protección de datos personales comprende el conjunto de normas que garantizan nuestra información personal que sea utilizada de mejor manera, responsable, segura y respetando nuestra privacidad. En el Ecuador, la principal norma que rige esto es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta ley protege nombres, número de identificación, dirección, correos electrónicos, fotografías, datos biométricos e información de salud. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la ley considera sus datos como datos sensibles, lo que significa que requieren una protección mucho más estricta. Uno de los principales referentes doctrinales es el jurista italiano Stefano Rodotà, quien afirma que la protección de datos personales constituye un derecho fundamental independientemente del derecho a la intimidad, porque permite que cada persona mantenga el control sobre su propia información. Por ejemplo, tenemos que establecen que los datos de los niños, niñas y adolescentes deben tratarse y garantizando su desarrollo integral con información clara y protección reforzada. Para proteger nuestros datos personales debemos solicitar autorización antes de publicar algún tipo de información, sea esta fotografía o datos personales. No divulgar conversaciones privadas. Evitar compartir información que afecten a la reputación de alguien y utilizar responsablemente las redes sociales. Como conclusión, la protección de datos personales en el Ecuador constituye un elemento fundamental dentro del sistema jurídico, ya que garantiza el derecho esencial como la privacidad, la intimidad y la dignidad de las personas. A partir del análisis de ciertas normas se evidencia que nuestra normativa no solamente establece derechos, sino también mecanismos de protección efectivas en entornos digitales. Con lo que acabo de exponer, ¿hay alguna duda? No, No, máster, ninguna. perfecto. Voy a compartirle otra diapositiva. Déjenme compartir esta. Y voy a hablar sobre otro tema que acompaña a lo que acabamos de ver. No sé si lo alcanzan a ver. Ya, perfecto. Este trata específicamente sobre el sexting. Entonces, para finalizar, podemos concluir que los derechos digitales y la prevención de la violencia digital y de la protección de datos personales son aspectos fundamentales para construir una sociedad más segura, ¿no? Sobre el siguiente tema viene
complementado a a la exposición anterior. Los derechos digitales buscan proteger la dignidad, la intimidad y los datos personales de las personas cuando utilizamos la tecnología y la información. Sin embargo, estos derechos pueden verse afectados por distintas formas de violencia digital. Uno de los casos más comunes es el sexting, un fenómeno que se presenta con mayor frecuencia entre los adolescentes y jóvenes debido al uso constante del teléfono móvil y de redes sociales. Por ello es importante comprender su riesgo y las consecuencias que puede generar. ¿Qué es el sexting? El sexting constituye en crear, enviar o compartir fotografías, videos o mensajes de contenido sexual o erótico mediante teléfono celular, redes sociales o aplicaciones de mensajería. En muchos casos, estas imágenes son enviadas bu- involuntariamente o muchas veces voluntariamente entre personas que mantienen una relación de confianza. Sin embargo, el verdadero problema surge cuando ese contenido es compartido sin autorización, ya que la persona permite o pierde completamente el control sobre su información privada. El documento explica, el que estamos viendo, que el sexting ocurre por una combinación de factores tecnológicos, sociales, psicológicos y culturales. Entre las primeras causas encontramos la búsqueda de aceptación o afecto, ya que algunos adolescentes consideran que enviar una fotografía íntima demuestra confianza o amor hacia su pareja. También influye la curiosidad propia de la adolescencia y la exploración de la sexualidad, además de de la presión de amigos, conocidos, parejas o las mismas personas que tenemos agregado en redes sociales. Otro aspecto importante es la falta de madurez por parte de la persona que comparte esta imagen. Actualmente vivimos en una sociedad altamente digitalizada, donde las redes sociales forman parte de la vida diaria. Además, muchos contenidos de Internet normalizan la exposición del cuerpo, haciendo que algunos jóvenes perciban el sexting como algo común, sin medir las consecuencias jurídicas, sociales y emocionales que pueden ocasionar. Riesgos asociados con el sexting. Uno de los principales riesgos del sexting es la difusión no consentida de imágenes íntimas. Esto ocurre cuando una fotografía o un video privado es reenviado, publicado o compartido sin la autorización de la persona que aparece en él. Esta conducta constituye una forma de violencia digital porque vulnera derechos fundamentales como la intimidad, la dignidad, el honor, la privacidad y la protección de datos personales. La Corte Constitucional, mediante sentencia 456-20 JP del 2021, reconoce este tipo de hechos que pueden ocasionar graves afectaciones, especialmente cuando la víctima es un niño, niña o adolescente. Entre las consecuencias emocionales encontramos ansiedad, depresión, miedo, pérdida de autoestima, aislamiento social e incluso ideas de suicidio en caso de que esto sea muy grave. Pero la consecuencia no solo afecta a las víctimas, también repudia en la familia, en las convivencias escolar y en el desarrollo de la persona. Desde este punto, también existen consecuencias importantes en el ámbito jurídico. Cuando se difunde imágenes íntimas sin consentimiento, puede iniciarse procedimientos disciplinarios en instituciones educativas, además de posibles responsabilidades legales cuando se vulneran derechos fundamentales. La Corte ha sido muy clara. La Corte Constitucional ha señalado que en estos casos debe respetar siempre el debido proceso y que cuando participen adolescentes es importante privilegiar mecanismos de justicia restaurativas que permitan reparar el daño y proteger los derechos de todas las personas involucradas. En definitiva, el sexting
deja de ser un acto privado cuando el cometido es difundido sin autorización y pasa a convertirse en un problema de violencia digital con importantes consecuencias legales. Su prevención. La mejor forma de enfrentar el sexting es mediante la prevención. El documento que se está observando recomienda fomentar una cultura de privacidad, señalar a los adolescentes que esa conducta está mal y enseña a prevenir que ellos deben proteger su información personal y tenemos que dialogar abiertamente sobre el riesgo del uso de la tecnología. También es importante pensar antes de enviar cualquier fotografía o información personal, porque una persona, una vez que comparte esta información, no puede garantizar quién tiene acceso a ella. Otra recomendación consiste en configurar adecuadamente la privacidad de los dispositivos y redes sociales, además de no ceder ante presiones de amigos, pareja o desconocidos para enviar contenido íntimo. En cuanto a la protección de datos personales, debemos recordar que la fotografía y videos íntimos constituye también datos personales sensibles, por lo que su difusión sin autorización vulnera derechos fundamentales. Sin ocurre en caso del sexting como difusión no consentida, el documento recomienda actuar de inmediato. Primero, conversando con la persona afectada de manera calmada y sin emitir juicio. Segundo, evitar continuar la difusión del contenido. Tercero, informar a las autoridades de las instituciones educativas cuando el hecho ocurra dentro de un ámbito escolar. Además, se debe solicitar la eliminación del contenido de Internet, acudir a las autoridades competentes cuando exista una posible infracción y brindar apoyo psicológico a la víctima para disminuir el impacto a la persona. Como conclusión, podemos afirmar que el sexting representa uno de los mayores riesgos asociados al uso inadecuado de la tecnología digital. Aunque inicialmente puede tratarse de una conducta voluntaria, cuando la imagen son difundidas sin consentimiento, se vulnera derechos fundamentales como la intimidad, la dignidad y la protección de datos personales. Por ello, la educación digital y el uso responsable de las redes sociales, el respeto por la privacidad de los demás y la prevención son herramientas fundamentales para construir entornos digitales más seguros y especialmente para nuestros niños, niñas y adolescentes. De lo expuesto, ¿tienen alguna pregunta? No, no. Entonces, déjenme